ya no sé ni en qué bloque estamos. Es así hoy, tercer bloque, me dice Cristian. Hoy Cristian, la verdad, me está dando una mano terrible. Porque bueno, sí, agradece y se va. Y se va a tomar mate. Bien, Cristian, gracias. No hay un mate para acá, Cristian, por favor. Bueno, tercer bloque entonces de Todos a la Cueva, pero no antes de nombrar a Eva Morales Guido, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eva? Hola. Y su columna, vamos a nombrar las redes, porque si no nos olvidamos. Exacto, nos pueden seguir por Facebook en Todos a la Cueva, ahí encuentran nuestra fanpage donde están todas las subidas, los fragmentos del programa y sobre todo los recordatorios de nuestras repeticiones. En @todoscueva en Instagram y @todoscueva en Twitter también se pueden mantener notificados de las últimas novedades, ¿no? Y también en el canal de YouTube Todos a la Cueva, donde semana tras semana vamos subiendo los fragmentos del programa. Y por supuesto siempre recomendamos ver algunas columnas anteriores porque muchas cosas son actuales. Son sumamente actuales, no han perdido vigencia por más de que algunas se hayan hecho en noviembre. No hay problema. Digamos, ha tenido hay cosas... muy buena repercusión la última columna de Emiliano De Lucci sobre criptomonedas, sobre todo por muchos allegados, por ejemplo, que no entendían muy bien de qué iba el Bitcoin o de qué iban las criptomonedas. Sí, lo explicó de una manera muy sencilla y sobre todo qué nos espera, ¿no? Con las criptomonedas. Exactamente. Así que ahí nos pueden seguir, por supuesto, en el sitio de Radio Exa, que es salasexa.com, y por supuesto las reproducciones que vamos a tener los días domingos de 12 a 14 en Radio Freeway 90.7 y en Radio Bender FM los lunes de 22 a 0 horas tenemos la reproducción de este programa. Muy claro todo lo de las redes por parte de Cecilia Beatriz Díaz, así que bueno, continuamos entonces con Eva Morales Guido, que viene a hacer su columna de políticas de salud. Sí. ¿De qué nos vas a hablar? Hoy la idea es hablar un poquito sobre qué es la cobertura universal de salud, ¿sí? Que en verdad salió en las noticias el año pasado, a mitad de año más o menos, pero venía desde el 2016, así que la idea es hablar un poco de eso. Sí, lo que analizamos, por ejemplo, cuando hacíamos la venta de tu columna al inicio del programa, es que el año pasado estuvo bastante, digamos, en los medios el tema, pero ahora ya como que está completamente desinstalado. Sí. Y de hecho, cuando salió en los medios, la cobertura había salido en el 2016. O sea que la verdad es que la cobertura sale por un decreto de necesidad de urgencia, que es lo que viene haciendo el macrismo hace un tiempo, y no tiene repercusión cuando sale el DNU, sino que tiene repercusión tiempo después. Hay como una oleada de no a la CUS, de una movida bastante grande del sector de salud pública, y después ahora queda un poco suspendido el tema, pero la CUS ya se está implementando actualmente ahora en varias provincias. ¿Y qué es la CUS? La CUS significa Cobertura Universal de Salud, ¿sí? Es una medida que impulsó el gobierno en un decreto de necesidad de urgencia en el 2016, más o menos en agosto. Es un decreto que lo que plantea es una reforma del sistema sanitario nuestro. O sea, nuestro sistema de salud es mixto. Tiene un subsector público, un subsector privado y un subsector que es de obras sociales. La CUS en realidad lo que plantea es tener las personas que no tengan ni obra social ni prepaga tengan una cobertura universal. Pero la realidad, que parece una verdad de perogrullo, es que las personas que no tienen ni obra social ni prepaga ya están cubiertas porque nosotros tenemos un sistema público y gratuito. Son más o menos 15 millones de personas que no poseen ni obra social ni prepaga que entrarían a esta cobertura universal de salud, que, por ejemplo, un requisito que pide es que tengan un DNI argentino. Cuando en verdad en un hospital, si uno no tiene DNI, puede tener atención igualmente. De hecho, no pueden negarte la atención por no tener un DNI argentino. Y la CUS plantea como unos ciertos beneficios que en realidad lo que esconden es que es una estrategia más de financiamiento de prestaciones. Al contrario de lo que tenemos nosotros, que es un sistema público gratuito e igual para todos. La CUS lo que hace en verdad es que haya como un traspaso de recursos de su sector público al privado, porque el Estado ahora lo que va a hacer es comprarle prestaciones al sector privado con esto de la CUS, que es lo que viene por detrás en verdad, porque lo que comentaba Macri cuando salió, que ahí sí tuvo bastante repercusión, es que en verdad va a haber una cobertura. Cobertura significa que uno va a estar como debajo de un paraguas con un paquete de prestaciones, que ese paquetito viene definido por una agencia nacional de evaluación y tecnología, que eso todavía está en proyecto de ley, o sea que todavía no salió, pero la idea es que esa agencia regule
qué prestaciones va a tener el plan médico obligatorio. Que el plan médico obligatorio lo que hace es que una prepaga, una obra social, tenga que incluirte sí o sí los tratamientos que salen por ley. Por ejemplo, cuando salió la ley de fertilización asistida, tu prepaga, sea cual sea, sí o sí tenía que cubrirla, claro. Entonces lo que esta agencia intenta es regular el plan médico obligatorio, y si vos como paciente tenés que hacer un tratamiento, por ejemplo oncológico, pero no está dentro de ese paquete de servicios, vos vas a tener que pagarlo con gasto de tu bolsillo. Que eso es lo que en realidad más hablaban los sanitaristas cuando salieron a difundir la CUS, porque lo que hace es que el paciente tenga que cubrir todos los gastos sanitarios de su bolsillo. Claro, en vez de tener mayor cobertura, pasamos a tener menor cobertura. Claro, en realidad la CUS, o sea, se disfraza con esto de cobertura universal, pero en realidad es un paquete de prestaciones concretas a un grupo determinado de personas con ciertos requisitos, y la idea, en verdad, es que cada vez ese paquete se corte cada vez más y que las prestaciones sean más básicas. Y esto en verdad tiene que ver con que nuestro sistema de salud cambia totalmente de, por ejemplo, las actividades de prevención, promoción, difusión que hace el ministerio, por ejemplo, campañas contra el dengue, contra el Zika, que no son campañas asistencialistas, o sea, que no dan una prestación concreta. Todo eso se va a ir corriendo porque la cobertura lo único que cubre son prestaciones. Una prestación es una placa de tórax, un laboratorio, una consulta a un especialista. Esas serían prestaciones. La prevención, promoción, políticas públicas más epidemiológicas, todo eso deja de estar cubierto porque no hay dinero para eso. Porque lo más llamativo de la CUS es que el dinero que va a costear este proyecto viene del Fondo Solidario de Redistribución y de una deuda de OSDE que le paga al gobierno en 120 cuotas, que es por única vez. Digamos, el financiamiento de la CUS se da por única vez, que son 16.500 millones. Claro, se termina esa plata y... El tema es ese, ¿qué va a pasar cuando ese financiamiento deje de costear? Lo que en verdad se hablaba es que el Estado se va a ir corriendo y va a dejar que los municipios y la provincia costeen las prestaciones. Y si vos sacás las cuentas, digamos, entre la cantidad de personas que debería cubrir la CUS y el saldo, te dan 48 pesos por persona, que es bastante ridículo que con 48 pesos por persona uno pueda cubrir todas las prestaciones. Que además se habla siempre de que es un sistema asistencialista, es decir, vos solamente vas a tener productos de salud, no vas a tener un sistema de salud como veníamos teniendo en los últimos años. A mí me parece interesante algo que vos contabas, Eva, que tiene mucha vinculación con, por ejemplo, lo que tiene que ver con estas propagandas de salud o de prevención del gobierno, ¿no? Digamos, todas las políticas públicas, supuestamente en salud, no existen, sino que dependen, ¿no? Todo el tiempo de que vos te cuides de la ola del calor, ¿no? Esta cosa medio de consejo interpersonal, ¿no? Con el dengue lo mismo, ¿viste esa campaña que aparece personas de distintas zonas del país diciendo qué hacen para combatir el mosquito, y en ningún momento hay ninguna mención sobre alguna política pública en términos generales? Claro, lo que hace la CUS, lo más peligroso de la CUS es esto, de que vira a un sistema asistencialista. Y que es lo más peligroso, porque en la Argentina y en la región y demás, y lo que se busca es que la atención en salud sea orientada hacia la atención primaria en salud, que los ejes principales son la prevención, la promoción, el cuidado de la salud y demás. Todo eso a un sistema privado, a la industria farmacéutica, claramente no lo favorece. Entonces la CUS lo que trata es de que se vire hacia un sistema de prestaciones, que lo que hace es que el sector privado se beneficie mucho más. Claro, continúa con esa lógica. Digamos. Claro, porque las políticas públicas se viran hacia ese lado, digamos. Y en verdad la CUS, o sea, no es que es un invento argentino, digamos, de que cayó así de la nada, sino que lo vienen proponiendo la OMS, el Banco Mundial, la Fundación Rockefeller, o sea... todas personas buenas, ¿no? Claro, viene hace bastantes años, desde antes del 90 se viene proponiendo en asambleas y demás. De hecho, Margaret Chan, que es la presidenta de la OMS, ella dice abiertamente como que lo mejor que tiene la salud pública hoy en día es la cobertura universal de salud. Que la cobertura en varios países no toma específicamente ese nombre, pero digamos que la idea y el objetivo es el mismo. Acá en Argentina sí le dejaron cobertura universal de salud, pero en otros países, por ejemplo en México se llamó cobertura popular,
o sea, diferentes nombres, se usa en México, en Colombia, en Chile, que justamente son gobiernos más de derecha, no tanto, por ejemplo, Brasil no se implementó todavía, aún. Así te lo digo, Bueno, todavía. en Perú también, ahora le toca a la Argentina. Y más o menos en la época que se fueron a implementar, por ejemplo, en Colombia se implementó en el 90. Y hasta hoy en día tiene ese tipo de cobertura, que son con dos regímenes. Es como todo replica mucho la desigualdad de clase. Por ejemplo, en Colombia tiene un régimen contributivo y un régimen subsidiado. Para que la persona, o sea, siempre es lo mismo, no hay un sistema solidario que de alguna manera... No, y digamos, nunca se habla de un derecho a la salud. Que esto la cobertura lo que hace es correr el eje de entender que la salud es un derecho, sino que se va a prestaciones. Porque uno cuando habla de cobertura no estás hablando de derecho, claramente, que es lo que acá en Argentina es más marcado, porque nosotros tuvimos un sistema de salud que tenía un montón de fallas o errores, o había que elaborar en otras cosas, pero esto de la CUS corre completamente la perspectiva de derecho. O sea, básicamente entra en un sistema que es solo prestación, que es lo más peligroso. Porque el día que esta agencia que habíamos nombrado antes, la Agencia Nacional de Tecnología y Evaluación en Salud, diga que tal prestación está por fuera del plan médico obligatorio, yo como paciente me voy a tener que costear todo mi tratamiento de bolsillo. Y además lo que pasó en los otros países de la región es que el sistema público empezó a competir con el privado, porque en realidad el dinero para costearlo siempre lo administraban agencias que tenían diferentes nombres, ¿viste? Agencia de distribución de plan de beneficios y demás, pero lo que hacían en realidad es comprar con plata del Estado las prestaciones al sector privado. Cuando vos comprás, puedes comprarla al sector privado y al sector público. ¿Pero a quién iban a comprarle? Al sector privado. Entonces el sector público lo que hizo con los años fue desfinanciándose, los hospitales entraron en quiebra, que es más o menos lo que pasó en Colombia, en México y demás. Y por lo general, esto de cobertura universal nunca llegan a cubrir a todas las personas que dicen que van a cubrir. En México el 25% de las personas no tenía la cobertura que sí se había propuesto en su momento. Claro, lo de universal es un eufemismo, digamos. Claro, o sea, nunca llega, que de hecho muchos sanitarios lo que después evaluaron, porque en esos países hace años, por ejemplo en Chile, el sistema de salud que quedó es de la última dictadura de Pinochet, que es un sistema dual también, que está FONASA, que es el ente público, digamos, y SAPREV, que son los privados. Y FONASA más o menos es accesible, y ISAPRES lo que hace en realidad es discriminar por edad, sexo, enfermedades preexistentes. Entonces, por ejemplo, un jubilado, la prima de ISAPRES valía 8 veces más que un joven de 25 años sano, por ejemplo. Entonces ese jubilado no podía acceder a ISAPRES y terminaba accediendo a FONASA, que encima FONASA, además de ser público dentro de todo, compraba aún las prestaciones del privado. O sea que siempre el sector público lo que con el tiempo se hace es de financiar, más allá de tener, o sea, los profesionales de condiciones laborales todavía más precarias, porque eso trae un montón de otras en general, cosas. Digamos, la lógica neoliberal termina aplacando las condiciones laborales. Sí. Y eso es más o menos lo que se vio en la región, que es lo que se estuvo alertando, por eso hubo un movimiento bastante grande cuando salió esto de la CUS, porque los resultados fueron desfavorables en toda la región. En ningún país se demostró que realmente las personas tuvieran más acceso, mejor calidad de vida. De hecho, todo lo contrario, en México ni siquiera el plan cubre el tratamiento para un infarto de miocardio, que es algo sumamente frecuente. Queda por fuera. Siempre, en todos lados es lo mismo, pero con diferentes nombres. Por ejemplo, en México le pusieron Cauces, que era el catálogo de servicios de salud. Todo como si fuera un negocio, claro, porque es todo una propaganda de servicios. Vas a comprar, no sé, un producto de Avon, pero claro, bueno, te vas a atender. Claro, y lo que queda por fuera de eso se costea con plata de bolsillo del paciente, que ya de paciente pasa a ser cliente, porque es como que del sector público queda muy devastado con todo. En Argentina recién se empezó a implementar, que es esto que comentábamos. Varias provincias ya lo están haciendo. Por ejemplo, Santa Fe es la provincia que todavía no lo está implementando. En Mendoza fue la primera provincia en implementarlo, que cuando había salido a los medios, digamos, fue en Mendoza, porque la CUS nominaliza a la población. Es con una credencial, con tu nombre, apellido, demás, para poder acceder a beneficios que es lo que planteaban en su momento, que era, por ejemplo, turnos online, historia clínica electrónica, que tranquilamente son beneficios que se pueden tener
sin hacer ese la viraje, restricción de claro. prestaciones. Bueno, en ese sentido, estamos viendo como un proceso, digamos, de integración de algunos sectores de la población que podemos trazar un paralelismo con lo que hablamos en otros programas, por ejemplo, con lo que son el financiamiento de algunos sectores clase media baja o baja, en donde, bueno, la inclusión va por ese lado, digamos. Sí, en verdad la falacia de decir que es una cobertura para alguien que ya está cubierto por el Estado, que Claro. es siempre, digamos, la idea que se tiene como de golpear a lo público como si no existiera, cuando en verdad sonaba gracioso Cuando cuando... el hecho ya existe. Claro, sonaba gracioso cuando lo decían, Sí. cuando lo anunciaba Macri, diciendo para las personas que no tienen cobertura, como olvidándose, la salud acá en la Argentina es un derecho, digo, la persona que no tiene obra social ni prepaga, Ya de accede a por un sí hospital está público, cubierta por el hospital público. inclusive con muchas más prestaciones que en el sector privado, porque el sector privado lo regula esto que comentábamos, el plan médico obligatorio, que es el PMO, que el sector privado lo que hace es tratar de esquivar el PMO para poder salir y no cubrir ciertas prestaciones. El ejemplo más concreto es con los tratamientos de fertilización asistida, que por lo general muchas prepagas no lo costean cuando en verdad deberían hacerlo porque está por ley, y sí se accede en los sectores públicos. Entonces era bastante contradictorio, digo, tiene que ver con esto de como si lo público y gratuito no existiera cuando en verdad ya existe, digo, y se plantean conceptos nuevos que son confusos, que son abstractos, porque de hecho el DNU de la CUS es bastante abstracto. Esto que contábamos del financiamiento no menciona cómo se va a financiar después de que se termine ese dinero, Claro. que es por única vez un único aporte. Es bastante vago en todo lo que se nombra, y pasa esto, que no hay informes, digo, falta darle una vuelta a esto. Sí, nosotros lo que notábamos, por ejemplo, es que, bueno, lo que arrancamos hablando en un principio es que está invisibilizado ya este tema, por lo menos no. Uno que no tiene por ahí contacto con algunos sectores de salud, por ahí como lo tenés vos, la verdad es que yo no escucho nada de la CUS hace por lo menos casi un año o más. Claro, pero desapareció la agenda mediática seguro y es algo que la afecta. agenda política también, También, ¿no? Porque sí. Ya está. incluso en la marcha No, que claro. ni siquiera se mencionó ni siquiera ese se nombró. aspecto. No, Es que nunca en ninguna... no se menciona por un tema de que, bueno, los gremios tienen Hay obras intereses, sociales, claro, no hay claro. otras cosas, pero no es una demanda que veamos que interpele a algunos sectores Claro, de la sociedad. no hay demasiada conciencia, ¿no?, de lo que implicó eso. No, y en su momento tuvo, digamos, cierta difusión, pero sí para dentro de los sectores que laburaban en salud, no para afuera, no para explicarle al paciente realmente, mira, se aplicó esto, en cualquier momento Claro. puede dejar de existir y demás, y eso no se hizo. Igualmente, esta agencia que nombrábamos está en proyecto de ley junto con la reforma laboral, que es lo que hace un tiempo salieron en un informe en Fundación Soberanía Sanitaria, que es un ente que trata todos estos temas de salud pública, que en realidad la aprobación de esta agencia viene dentro del proyecto de ley de la reforma laboral. Que lo curioso es decir, bueno, ¿por qué en la reforma laboral incluyen esta agencia? Que es decir, también cómo la reforma laboral influye en la salud de los argentinos, que también habría que ver, porque no sale por decreto la creación de esta agencia, sino que queda pendiente en este proyecto de ley. Así que también habría que ver ahora, cuando se vuelva a la discusión en Congreso, en qué queda todo esto, que igualmente la CUS ya está implementada y se salió por decreto. Digo, eso también es para tener en cuenta. Bueno, esto lo que nos cuenta Eva entra en contradicción un poco con este suerte de guiño que desde el gobierno macrista se está diciendo de que se va a permitir la discusión en el Parlamento del aborto libre y gratuito, Sí, ¿no? Porque Sí. digamos, si el infarto de miocardio está por fuera de la cobertura universal, bueno, no me quiero imaginar que la idea de un aborto libre, seguro y gratuito en hospitales públicos sea aceptado. Sí, también lo que sucede con el tema del aborto es esto que hablamos, como que algunas cosas parece que no se dicen, ¿no? Como, en la Argentina el aborto es legal por causales. Entonces, decir que el aborto no es legal o es ilegal es bastante contradictorio, porque en Argentina el aborto es legal, pero por causales. Cuando vos evaluás las causales, una de las causales es que interfiera en la salud de la mujer. La salud uno la entiende como todo, es decir, de la esfera psíquica, social,
de la salud de la persona. O sea, si una mujer quiere abortar porque siente que eso va a interferir en su salud y se lo cuenta a su médico, eso es una causal que tiene que estar contemplada. Porque la salud nosotros la entendemos como un todo, no solamente como una salud biológica. Entonces, en verdad, también cuando se habla de esto de, bueno, del aborto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en salud ya no discutimos si el aborto es legal o no. Lo que discutimos es cómo se va a hacer, qué herramientas nos faltan a los futuros médicos para poder enfrentarnos en ese momento, qué recursos necesitamos, cómo lo vemos como una política pública. Porque en verdad el aborto es legal por causales, que falta todavía contemplar un montón de cosas del aspecto legal y discutir proyectos de ley. Eso sí, pero en Argentina el aborto es legal. Después que esto se trate de desdibujar, o sea, en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal vetó el protocolo para ILE, bueno, son cosas que se van desdibujando. En la ciudad de Buenos Aires también, cuando Macri era jefe de gobierno, también vetó después el protocolo. El programa de la ESI, o sea, de la educación sexual integral, también está totalmente... digamos, parado, ¿no? Sí, no se implementa. No se implementa en ninguno de los niveles educativos, en nivel universitario tampoco. A veces cuando hablamos de esto en salud del aborto, lo que nosotros nos planteamos es esto de que se dan debates en los medios. Creo que ayer, por ejemplo, se dio en este programa... En Infama, pues. Intratables, perdón. En Intratables discutían sobre si el aborto era legal o no, con un montón de fundamentos que no tienen ningún tipo de justificación. Cuando en verdad el aborto es legal por causales, y parece que cuesta entender esto, de entender la salud como un todo. Entender qué es la salud. ¿Sí? Así que en verdad habría que ver, yo no creo que llegue a buen puerto esto pero que se discuta esto es lo mismo que... el macrismo desdibuja mucho los conceptos, todo. Entonces yo creo que con esto va a ir medio desde lo individual, como bueno, no que sea una política pública, medio de si vos querés abortar, abortá, que es como esto que decía Durán Barba el otro día, que salió también en las redes. No veo que la intención sea realmente plantear una solución como un problema público, que es la primera causa de mortalidad materna. No, seguramente, como volviendo un poco a lo que dijo Ceci, se tratará más algo de no gratuito, digamos, sacándole la gratuidad, y el que lo pueda pagar, que lo pague. Y de esa manera yo creo que va a terminar resolviendo, si es que se resuelve, el gobierno nacional. Es que la idea de la cobertura fue impulsada por el Banco Mundial, la OMS, su financiamiento es del sector privado también, o sea, como ente es discutible también. La Fundación Rockefeller, fueron todos entes que con mucho énfasis, digamos, recomendaban la CUS en los países de América Latina, precisamente por esto, y en ninguno de los países se vio que la gente haya cedido. De hecho, en Colombia las empresas privadas de salud, después de que se implementó la CUS, habían duplicado, triplicado los ingresos, porque se ha hecho este pasaje del sector público al privado. Claro. Y en Colombia lo más gracioso también era que habían aumentado los juicios, porque la gente como no tenía ningún tipo de herramienta para obligar a su cobertura a que le cubra esto que te digo, por ejemplo, un tratamiento para alguna enfermedad. Entonces habían aumentado los juicios a estas prestaciones para que puedan acceder. Así que en la región todos los resultados fueron bastante negativos, pero tienen varios años de que se haya aplicado. En Colombia fue desde el 90, en Chile hace bastante tiempo. Acá todavía no lo vemos, digamos. Claro, o sea, la verdad es que esto si bien pasó, fue en el 2016, es reciente. Lo que sí se ve, programas que nosotros teníamos, por ejemplo, Remediar, el programa de salud sexual y reproductiva, ya hay un desfinanciamiento. Bueno, esto de Remediar tiene que ver con que es contradictorio con lo que es una CUS. Claro. Entonces, claramente, la primera solución fue desmantelar Remediar para poder aplicar la CUS después. Así que viene todo en un camino que esperemos podamos frenar en algún momento. Así que bueno, la verdad, muy clara la columna de Eva. No sé si hay algo más que agregar. Todos me dicen allá de atrás que no hay más tiempo. Bueno, perfecto, Cristian. Bueno, te agradecemos, Eva. Nosotros seguimos entonces con Gustavo Cerati y Tu Medicina.